Siempre es una alegría tener este encuentro aquí en este espacio, en este programa de Biblia Fácil. Me alegra que tú puedas estar allí del otro lado de esta pantalla, allí disfrutando de esta temporada de Biblia Fácil, hablando sobre el maravilloso Jesús, sobre nuestro Salvador y nuestro Rey. Bienvenido a un programa más, me alegra poder saludarte, estamos orando por ti, para que Dios pueda siempre cuidarte, protegerte, darte salud, pero sobre todo pueda darte salvación. Y que tu corazón pueda estar siempre receptivo, tu mente puede estar siempre atenta para poder escuchar la voz de Dios, para poder saber de que Dios cada día nos da una nueva oportunidad. Cada nuevo día que tenemos es una oportunidad para poder conocer más de Él. Un grande abrazo para ti, mi cariño, y gracias por estar allí en este programa de Biblia Fácil. Estamos recorriendo las páginas del libro de Mateo para poder acompañar el ministerio de Jesús desde su nacimiento. Y ya hemos visto hasta aquí por qué es que Mateo comenzó con una genealogía para poder presentar a Jesús. Cada evangelio tiene características realmente únicas. Mateo es el único que comienza su evangelio presentando a Jesús a través de una genealogía. Y aunque pareciera que las genealogías no tienen mucho sentido, porque apenas aparecen nombres y nombres y nombres, ya descubrimos la razón por la cual Él colocó una genealogía antes de poder presentar el nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre cómo Mateo presenta el nacimiento del Rey, cómo las profecías apuntaban hacia el nacimiento de Jesús, cómo ya muchos años atrás, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, habían detalles como el lugar donde Él iba a nacer, las cosas que iban a suceder. Y las cosas que Jesús hizo en su ministerio ya estaban profetizadas muchos siglos antes. Hoy queremos abrir la Biblia para ver qué cosa podemos aprender del nacimiento de Jesús, porque hay varios factores que envuelven y varios personajes también allí que pueden representar nuestras actitudes. Antes de poder abrir la Biblia, quiero presentarte este curso bíblico Jesús Restaurador de la Vida. A través de este curso bíblico vas a comprender mucho mejor cómo Jesús puede restaurar nuestra vida. Así que toma tu Biblia para poder desarrollar este curso, pero antes puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Puedes allí solicitar este material, es totalmente gratis y con mucho cariño para ti. Muy bien, estamos listos, preparados para nuestra jornada de hoy, para este episodio, para este capítulo, y como siempre con Biblia en mano, allí pedimos la dirección de Dios a través de una oración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra, de poder alimentarnos de ella, de poder encontrar el mayor tesoro para nuestra vida. Y queremos que Jesucristo hoy pueda ser exaltado. Queremos que tu palabra pueda presentarnos con todo esplendor desde el nacimiento de Jesús y qué cosa es lo que significa eso para nuestra vida. Gracias por tu gran amor, gracias por el plan de salvación, gracias porque hoy junto a nosotros hay miles de personas que están en este momento viendo este programa y pido tu bendición por cada uno de ellos, por sus labores, sus actividades, su familia, su salud, pero sobre todo porque tu Santo Espíritu siga trabajando en cada corazón para que todos podamos prepararnos para tu reino. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. ¿Sabes que Mateo, después de probar que Jesús era descendiente de Abraham y de David, Mateo comienza a probar que Jesús es el Hijo de Dios, o mejor, es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Ahora está listo para poder contar la historia del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabes que ya había una profecía en el Antiguo Testamento sobre eso? Isaías 7:14 habla que la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta joven que está a punto de casarse, en nuestros términos sería la novia de alguien. Por eso es que Mateo con toda sencillez dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. O sea, su madre, María, estaba comprometida para casarse con José y José era un hombre justo. Pero antes del casamiento resultó que estaba embarazada. Y esto dio a José pues la impresión de un embarazo contrario a la ley. Por esto podría llamarse inmoral. Pero los justos no ofenden a nadie. ¿Cuánta falta hacen los justos en la vida? Cada vez que una persona entra en dificultades o cada vez que alguien necesita de comprensión, la presencia de una persona justa es valiosísima. Dice que José era justo y no quería difamar a María, pero él estaba en un dilema. ¿Cómo poder actuar en circunstancias como estas? Ahora, también los justos a veces no saben cuál es la mejor decisión que deben tomar y también a veces pueden decidir de manera equivocada. Así que él pensó separarse de ella, pero sin difamarla, simplemente en secreto. Así, él no la exponía a la vergüenza pública, no iniciaría ningún castigo requerido por la ley, por eso es que él era justo con ella. Pero con esa decisión también dejaría al niño sin padre y obviamente que se expondría él mismo a un juicio equivocado de lo que la gente puede decir. Él podría pensar que el niño era hijo suyo, engendrado antes del casamiento, o la gente podría hablar esas cosas. Podría hablar de que él abandonó injustamente a María, pero el justo también tiene que parecer justo. Y aquí está en un problema grave, porque él, ¿qué explicaciones tiene que dar? María está embarazada, la gente va a pensar que es su hijo y él está abandonando. En esa encrucijada aparece un ángel. A partir del versículo 20 hasta el versículo 23 dice así: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sabes que Dios nunca deja a un justo librado a su propia suerte. El ángel del Señor se acercó a él para auxiliarlo. Y es en sueños que le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Era lo mismo que decirle: tú perteneces a la familia del rey a quien Dios prometió un descendiente, que sería el verdadero rey de Israel, o sea, el Mesías. El niño que está en el vientre de tu prometida es el Mesías. Y ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Esto es un misterio. Y lo llamarás Jesús, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así él cumple la profecía que Isaías ya había dicho, que él es el Hijo del Hombre. Él es el verdadero Dios, porque dice, Dios con nosotros. ¿Estás entendiendo? Jesús es Dios con nosotros y está con nosotros de un modo más intenso. Ahora ya no está lejano, ahora se muestra, se encarna. Es un ser divino incorporado al mismo tiempo en una persona humana. Es el Dios encarnado. La pregunta es, ¿y cómo puede ocurrir esto? Pues esto es un misterio. José no lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero José, aun cuando no sepa, él lo entiende. ¿Por qué no es necesario saber todo para entender todo? Porque aquel que no cree, nada entiende. Pero José cree en las palabras del ángel y por creer sabe que no hay error en lo que Dios dice y en lo que Dios hace.
Me encanta un texto del Deseado de todas las gentes, página 278, donde dice que Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne como nosotros somos carne. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió cansancio, fue sostenido por el alimento, refrigerado por el sueño. Él participó de la suerte del ser humano, tomó nuestra naturaleza sin ser gobernado por ella. Sin embargo, vivió sin pecado, porque Él venció todas las debilidades humanas para que nosotros, tomando su naturaleza en forma espiritual, pudiésemos vencer. Por eso es que Jesús es la palabra de Dios hecha visible. Es el pensamiento de Dios hecho visible. Porque Él es eterno, Él es poderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Él es el sustentador del universo, aquel que se encarnó para ser uno con nosotros, para mostrarnos ¿qué cosa? Su comprensión, para revelarnos su amor, para mostrarse como Salvador para los pecadores. Por eso es que Él vino para revelar el carácter de Dios, para poder entregarnos su gracia, para poder darnos su verdad, para ser semejante a nosotros en todo y mostrarse como perfecto. El ejemplo de obediencia, el ejemplo de humildad, el ejemplo de verdadera grandeza, aquella que sirve y aquella que salva, el ejemplo de abnegación y amor. Y dice el texto que Él es el Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, como dice el libro de Isaías. José entendió la situación. Ahora, él es un hombre de fe. Por eso mismo también él es un hombre obediente. Y dice que apenas despertó del sueño, donde el ángel habló con él, entonces dice que él hizo todo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sabes qué? Es difícil saber todo lo que José sintió en ese momento. No se sintió seguridad, gozo, confianza, paz, certeza de que está haciendo las cosas correctas. Quizá todo eso. Bueno, al menos sabemos que tuvo un profundo sentimiento de respeto por María y por lo que Dios estaba haciendo. Tanto así que el texto dice, el versículo 25, que no la conoció. Aquí está hablando, no tuvo relaciones sexuales hasta que nazca su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. O sea, él no se acercó a ella, no tuvo una relación sexual hasta que Jesús nació. Ahora, posiblemente esto no era necesario porque después ellos se casaron, pero demuestra la actitud de José, un marido respetuoso de su mujer, un creyente profundamente obediente a Dios. Y sabes que no hay palabras de José registradas obviamente en el Evangelio, pero sus actitudes y sus acciones nos permiten conocerlo. Él entendía la vida como un servicio a Dios y él servía a Dios de manera incondicional. Y esto hizo de José un hombre ecuánime, comprensivo. Por eso es que la Biblia lo llama el justo. Un hombre de buen trato, agradable, bondadoso, pacífico, tierno. Además, obviamente, de ser un hombre trabajador que atendía a su familia y era responsable por toda ella. O sea, era un hombre ejemplar. Y es interesante que Mateo cuenta estos detalles. Y estos detalles lo cuenta para poder mostrar de que a veces solamente hablamos obviamente de María, aquella que fue elegida, aquella que fue escogida por Dios para ser la madre. Pero no hablamos mucho de José. Y aquí Mateo dice, quiero que ustedes sepan que José era un hombre justo. Primero porque cuando no entendía aún los planes, ni siquiera el ángel le había revelado, entonces él no quiso difamar a María. Mira cómo actúan las personas justas. No difaman. Y ante las situaciones difíciles de la vida, son prudentes, son sensibles, son cautelosos. Pero Dios nunca deja a la deriva un hombre justo. Por eso es que aparece el ángel para decirle, mira, esto es lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Esto es admirable. Porque tanto María como José, los dos aceptaron el plan de Dios aun cuando no lo entendían todo. ¿Tú crees que María comprendió todo cuando el ángel le dice, tú vas a ser la madre del Salvador? No lo entendió, pero lo aceptó, porque creyó en la palabra de Dios. José, cuando el ángel le reveló en sueños lo que estaba sucediendo, probablemente no entendió todo.
Uno no puede entender el sentimiento humano, porque todos somos seres humanos, pero aún así él aceptó el plan de Dios. Qué interesante es cuando las personas estamos dispuestos a aceptar el plan de Dios, aun cuando no tengamos la comprensión de todo, pero lo aceptamos por fe. Y en el camino vamos comprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Quiero que entiendas un poquito. Imagínate, ¿cuál era el plan de esta pareja? Casarse, un matrimonio pues lindo, espectacular, con la familia. Y aunque obviamente ellos eran pobres, no era un matrimonio pomposo, pero ellos no imaginaban que algo interrumpiría esos planes. Eso no significa que no se casaron, claro que se casaron. Pero ¿qué cosa interrumpió sus planes? Obviamente un embarazo antes de tiempo, que no vino porque José y María tuvieron relaciones sexuales, sino vino porque María fue la elegida de Dios para ser la madre del Salvador. Por eso es que Jesús vino a encarnarse por obra del Espíritu Santo. Y esto es un misterio que nuestra mente finita no logra comprender. Cómo el Dios infinito puede entrar en el vientre de una mujer y crecer como un bebé normal durante los 9 meses, gestarse y finalmente nacer. ¿Cómo es esto? Esto es el misterio de la encarnación. Pero aquí ya vemos el profundo amor de Dios. Aquel Dios eterno, el Dios creador que se hace tan pequeño para poder mostrar y revelar el carácter de Dios. Por eso es que Cristo es la mayor revelación, la revelación de quién es Dios, porque Él es Dios. Por eso es que Él se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al comienzo, aquí Mateo está diciendo, ese Jesús no es un hombre común, es el Salvador, es el Rey, es el descendiente de Abraham, es el descendiente de David, pero Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios con nosotros. ¡Qué amor! Para que nosotros podamos entender el lenguaje del amor, Dios tuvo que venir aquí a hacerse hombre, hablar como nosotros, sentir lo que nosotros sentimos. Claro que Él nunca pecó, nunca se contaminó, pero de esa manera demostró el mayor amor. Ya vimos lo que Jesús hizo, ya vimos lo que María hizo, vimos lo que José hizo, y detrás de todo esto hay lecciones importantísimas para nuestra vida. La encarnación de Cristo me muestra el amor más inmenso que en el universo puede existir. La actitud de María me enseña a aceptar los planes de Dios, aun cuando yo sepa que a futuro me puede traer dificultades y dolor, pero Dios nunca me va a abandonar. José me enseña a ser un hombre justo, una persona justa, una persona que no difama a los demás, una persona que tiene todo bajo control y que es guiada por el Espíritu Santo y finalmente acepta los planes de Dios porque considera que los planes de Dios están por encima de cualquier plan humano. ¿Y tú estás dispuesto también a aceptar los planes de Dios en tu vida? Pero este es apenas el comienzo, porque ahora Mateo comienza a contarnos qué sucede después y allí introduce la visita de los magos, que sin duda, magos no era porque hacían magia. Magos se llamaba a las personas sabias del Oriente. Y eso es lo que veremos. Tiene una misión. La misión de poder anunciar el nacimiento de Jesús para Jerusalén, pero también a Herodes y toda su corte. Y tiene un objetivo: adorar al rey que recién había nacido. Entonces el relato de la visita de los magos cumple un propósito semejante a la introducción de las mujeres en la genealogía, como ya vimos aquí en un capítulo anterior. O sea, dar a Cristo una dimensión universal y mostrar que todos los seres humanos, israelitas o no, son aceptados por Dios para poder actuar por medio de ellos. ¿Sabes que las mujeres no israelitas de la genealogía de Jesús representaba a los despreciados por la sociedad a causa de sus pecados? Y los magos, o sea, los sabios filósofos del Oriente, aquí representa al mundo pagano, aquel que no pertenecía al pueblo de Dios. Y debemos resaltar que ellos sabían y buscaban conocimiento. Además, ellos creían en las profecías que anunciaban al rey de Israel. Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 8 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
Y ellos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito en la profecía: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y esto no era verdad, era una estrategia simplemente para poder matar a Jesús, ¿no? Su intención era adorar a Jesús. Bueno, estos magos, cuando guiados por la estrella llegaron para Jerusalén, la primera pregunta que hicieron es: ¿dónde está el rey? Y ellos preguntaron a todas las personas que estaban en Jerusalén, pero nadie sabía. Y obviamente para ellos esto era un gran chasco, porque ellos creían que en Israel todas las personas estaban esperando al rey, y no era así. Mira, los israelitas eran herederos de las promesas, eran dueños prácticamente de las profecías. Ellos sabían todo, pero no supieron ni siquiera cuándo nació Jesús, o no lo esperaron. Sabes que sin pensar fueron los magos quienes trajeron la noticia, y esta fue una misión inesperada, pero es siempre así. Los que tienen la verdad, no importa de qué origen sean, tienen la misión y la tienen para compartirla. Y los magos tenían la verdad sobre el Mesías y la compartieron con todos los habitantes de Jerusalén. Luego, pues fueron al rey Herodes con la misma misión, porque ellos no podían callar. Ellos mientras iban en Jerusalén decían: ¿dónde está el rey? Todos se enteraban. Y fue hasta la corte. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fueron y le preguntaron a Herodes. Cuando Herodes escuchó esto, tembló. Claro, porque recordemos que Herodes estaba en el trono de Israel por maquinaciones políticas con el emperador romano. Recordemos que Herodes no era israelita, él era idumeo. Y él era enemigo de Israel desde siempre. Recordemos que los idumeos eran descendientes de Saúl, según Génesis 36:9. Y los edomitas o idumeos, pues ellos trataron a los israelitas como enemigos. ¿Recuerdas cuando ellos estaban saliendo de Egipto y estaban llegando a Canaán? Números capítulo 20, versículo 14 en adelante, habla cómo los trataron de manera cruel. Cuando David estaba en su apogeo, volviendo victorioso de una guerra contra los sirios, los edomitas dice que lo enfrentaron con 18,000 soldados en el valle de Sal. David los derrotó y, claro, sometió a los edomitas bajo el dominio de Israel. Eso está en 2 Samuel capítulo 8. Ahora, los magos, cumpliendo su misión, ellos anuncian a los idumeos de la corte, incluyendo, obviamente, al rey Herodes. ¿Y qué le dice? El rey de Israel ha nacido, el descendiente de David. Por eso es que Herodes tembló. Y aquí los magos dicen: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Recordemos que los magos eran sabios. No pensemos que se llamaban así porque practicaban algún tipo de magia. Ellos estaban en busca siempre de conocimiento. Y ellos estaban siempre pendientes de lo que sucedía. La mayoría de ellos era astrónomo. Y el conocimiento que poseían tenía un objetivo claro: adorar a Dios. ¿Cómo identificaron la estrella? Sin duda ellos conocían mucho de astronomía para poder saber que había una estrella de más y era ajena al universo conocido. Pero también ellos estudiaban las profecías. Tú sabes que ya había una profecía hablando sobre una estrella. El profeta Balaam, que fue contratado por Balac, rey de Moab, para poder maldecir al pueblo de Israel, y no pudo hacerlo porque Dios no lo permitió, finalmente solamente bendijo a Israel y profetizó acerca de su futuro. ¿Y sabes qué cosa dijo Balaam? Dijo en el libro de Números capítulo 24, versículo 17, que saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel.
Los magos, que eran sabios y filósofos, sabían bien que la señal de la estrella estaba vinculado con el rey de Israel. Entonces así alarmaron a Herodes con su pregunta: ¿dónde está el rey? Porque su estrella hemos visto. Y claro, Herodes era astuto. Y con la misma astucia que tenía la serpiente allá en el Edén, estoy hablando de Satanás, pues él ocultó su angustia con una apariencia de interés por las profecías y la revelación. Por eso es que él llamó a los especialistas, llamó a los dirigentes religiosos para poder consultarlos. Y él les dice: ¿dónde había de nacer el Cristo? Claro, confiaba en la autoridad de los especialistas. Y los especialistas, que eran los líderes, pues basados en la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, respondieron que Cristo habría de nacer en Belén. O sea, ellos sabían la respuesta, pero ni siquiera lo esperaron cuando Jesús nació. Entonces, a esa altura, Herodes cambia su pregunta. Primero preguntó dónde. Ahora que ya sabe que nacería en Belén y él sabe dónde está Belén, ahora pregunta cuándo. Pero ese cuándo le afecta más a él. ¿Por qué? Porque si ese rey nace en su tiempo, pues su trono está en peligro. Solo que él ya no pregunta eso a los especialistas. Él pregunta a los magos porque le resulta más confiables. Ellos ya conocen las profecías y han venido justo a tiempo porque la estrella lo anunciaba. Por eso Herodes le dice: vayan a Belén y cuando lo encuentren, háganmelo saber, porque también yo quiero adorarlo. Pero eso era falso. Él no quería adorarlo, él quería destruirlo. ¿Sabe que todo el pueblo estaría en contra de él si es que sabe de que ha nacido el verdadero rey para Israel, y él estaría perdido? Pero lo que Herodes ignora completamente es que ese rey que ya había nacido no viene para conquistar un trono humano. Viene para conquistarlo a él, viene para salvarlo, viene para conquistar el mundo para la vida eterna, no para un reino terrenal. Y sabes que las dos etapas de la misión no planeadas por los magos ya estaban cumplidas. Primero, porque anunciaron el nacimiento de Jesús a todos los habitantes de Jerusalén, a todo aquel que lo encontraba. Y en segundo lugar, pues comunicaron al mismo Herodes y a toda su corte. Y Mateo capítulo 2, a partir del versículo 9 hasta el versículo 12, dice que los magos salen del palacio y al cruzar las puertas de Jerusalén hacia su nuevo destino, ellos vuelven a ver su estrella, o a la estrella por el cual ellos estaban siendo guiados. Y su gozo fue inmenso. Ellos estaban seguros que el objetivo de su viaje sería cumplido. Entonces, bajo la conducción de la estrella, los magos llegan al lugar donde Jesús estaba. Y claro, al verlo, pues reconocieron su divinidad. Por eso es que se postraron delante de él y lo adoraron. Y este era el objetivo de su viaje. Ellos habían recorrido una enorme distancia, allí sorteando toda clase de peligros, porque ellos querían adorar a ese rey, sabían que era el Cristo. Y como parte de su adoración, cada uno de ellos le entregó el regalo que había traído. Uno había traído oro, otro incienso, otro mirra. Y mira el contraste entre el simple pesebre en el cual Jesús estaba y los costosos regalos que los magos le estaban haciendo. Esta era una semejante diferencia que existe, así como existe la fe que en ellos hay, las intenciones de Herodes, que ellos obviamente aún no lo han percibido. Pero cuando se disponen ellos a regresar, Dios en sueños le revela el peligro a estos magos y los ordenan que no vayan a Herodes. Y la fe siempre es obediente. Estos hombres de fe obedecieron a Dios y no obedecieron a Herodes para darle la noticia y regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sabes que todos los cristianos han sido conducidos a Cristo por Dios mismo? Y obviamente hoy no nos envió una estrella, pero Dios envió su Espíritu Santo, que ha realizado todos los milagros necesarios para que el ser humano conozca a Jesús. Y Dios espera que todos crean en Jesús. Y porque creen en Él, espera que sean obedientes a cada revelación que Él nos envía de manera directa. Así como los magos por una estrella, a nosotros nos envía su revelación a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Sabes que podrá haber muchos Herodes dando la apariencia de ser creyentes?
pero sus palabras no son confiables. Solo la palabra de Dios es verdadera. Ella condujo a los magos desde el oriente hasta Jerusalén, donde les esperaba una misión, que obviamente los magos no rehuyeron. Ellos cumplieron fielmente y en poco tiempo. Y ella los condujo en su regreso y no se equivocaron. ¿Sabes por qué? Nada es más seguro en la vida que la palabra de Dios, porque con ella sabemos discernir lo mejor y con ella siempre evitaremos el camino del error. Por eso Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando uno cree, cuando uno confía, uno se torna obediente. La obediencia no es una carga pesada, simplemente es una respuesta de amor. Por eso Jesús dice en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Sabes que los magos eran fieles y obedientes a lo que Dios le decía, y lo hacían por amor. Así como los magos mostraron fe y obediencia, lo mismo mostró José, fe y obediencia. Si te das cuenta, aquí en este capítulo, a través de las historias, encontramos lecciones importantísimas para nosotros. Número 1, cómo los magos, siendo personas que no pertenecían al pueblo de Israel, tenían un interés por conocer sobre el Salvador del mundo. ¿Sabes que hoy el Espíritu Santo está impresionando el corazón de miles de personas? Aún no perteneciendo a ningún grupo, a ninguna iglesia, a ninguna religión, ellos están investigando porque quieren conocer. Y dentro de ese grupo hay sinceros. Y puede ser que ese sincero seas tú. No estás perteneciendo a ningún lugar, pero estás investigando, estás leyendo, estás pidiendo que Dios te guíe. Entonces Dios te muestra. Y no lo hace por medio de una estrella. Hoy lo hace a través de un programa de televisión, a través de un programa de radio, lo hace a través de una publicación en redes sociales, lo hace a través de un libro, pero sobre todo, la estrella más brillante es su palabra, porque ella nos conduce, ella nos guía, y ¿sabes a dónde nos lleva? A los pies de nuestro Salvador. Y cuando nos colocamos a los pies de nuestro Salvador, pues es allí donde nosotros entregamos, no los regalos como los Reyes Magos, pero podemos entregar nuestro corazón. Es eso, nosotros podemos entregar nuestra vida. Probablemente no tengamos oro ni plata para poder entregar, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida completa a Jesús, estamos dando el mayor regalo. Y así como los Reyes Magos cuando fueron a adorar a Jesús, ellos fueron con una disposición de poder entregar completamente todo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Mira la enorme diferencia. Por un lado, el pueblo de Israel, que tiene las profecías en sus manos, no reciben al Mesías, no reciben al Salvador. Por otro lado, un grupo de magos o filósofos y astrónomos y sabios que habían recorrido tanto, vinieron desde lejos porque ellos conocían las profecías. Puede ser que tú conozcas mucho de las profecías, pero ni siquiera esperes a tu Salvador. Probablemente tú esperas que Jesús vuelva y tú sabes en qué tiempo de la historia te encuentras, pero no te preparas. ¿Te das cuenta la diferencia entre alguien que solamente conoce pero no se prepara de alguien que conoce y está dispuesto a poder entregarse, a poder rendirse? Yo quiero que tu actitud y la mía sea como la de estos magos. Que el conocimiento nos lleve a los pies de Cristo. Que el conocimiento de la palabra de Dios nos lleve a Cristo para poder adorarlo. Infelizmente hay muchos que conocen tanto de Biblia, pero no están dispuestos a obedecer. Finalmente los magos me enseñan que la fe en Dios significa obediencia. Así como ellos estudiaron la profecía, ellos creyeron en que Dios les guiaba a través de una estrella. Ellos también obedecieron a Dios cuando le dijeron no vayan por ese camino. Hoy Dios continúa hablando a nuestro corazón y lo hace de una manera directa a través de su palabra. Si tú quieres tomar decisiones correctas en la vida, si tú quieres saber qué camino tomar, si tú te sientes confundido en la vida, recuerda que mientras más estudies la Biblia, tú tendrás una percepción más amplia, una visión diferente y tú vas a tomar decisiones correctas.
Porque la persona que es sensible a escuchar la voz de Dios, siempre va a escuchar a Dios diciendo, este es el camino, este camino evita, por aquí no vayas. Y no existe nada mejor en la vida que ser guiados por Dios. Hoy vamos como estos magos a los pies de Cristo. Vamos a entregar el oro de nuestra vida, que representa nuestra vida entera, nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a entregarnos a Cristo. Vamos a entregarnos por completo. Y cuando nosotros llegamos a su presencia, que podamos mostrar nuestra lealtad, fidelidad y obediencia. Pero sabes, allí no termina la historia del nacimiento, porque luego Mateo nos cuenta que Dios nuevamente se aparece en sueños a José para decirle, es hora de huir. Ahora fíjate una cosa, María fue obediente, José fue obediente, los magos fueron obedientes. Es decir, aquel que tiene fe tiene que ser obediente, porque la obediencia es un fruto de la fe. Cuando tú me dices, yo soy salvo solamente por fe y gracia, la obediencia a la ley de Dios no importa, tienes que ver que todo aquel que tiene fe en Dios es obediente a su palabra, es obediente a su voz, porque la obediencia me lleva a demostrar que yo realmente confío en la palabra de Dios. Esa es mi demostración de amor. Por eso Jesús dice, si me amas, obedéceme. Si me amas, guarda mis mandamientos. José fue obediente. Eso veremos ahora. En Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15, dice que después que partieron los reyes magos, apareció un ángel en sueños a José y le dijo así, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y dice que ahí después despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. En este relato sobre el viaje a Egipto aparecen dos formas de conducta humana. Una es la conducta de José, siempre obediente, siempre prudente, siempre guiado por Dios. Y la otra es la actitud de Herodes, siempre iracundo, siempre violento, siempre haciendo su propia voluntad y siempre defendiendo sus propios intereses, no importa si comete crueldades para ello. Posiblemente José ya sabía del peligro, porque los magos tuvieron que haberle contado lo que habían visto en sueños y cómo Dios les había enviado hasta Herodes y lo que Herodes había dicho. Pudo haber sido la misma noche que los magos partieron para su tierra, cuando el ángel del Señor habló con José y lo hizo en sueños. Y la orden estaba clara, huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y ahí le dice, quédate allí hasta que yo te diga. O sea, de una forma o de otra, Dios siempre guía a aquellos que se dejan guiar por Él. Y José nunca ofreció ninguna resistencia a las órdenes de Dios. Dice que se levantó inmediatamente y junto con María y el niño emprendieron el viaje para Egipto. Qué eficiencia de la fe, ¿verdad? La fe nunca es perezosa. La fe no pierde tiempo jamás. Jamás deja nada para después. No, lo que tiene que ser hecho se hace inmediatamente. Y tú sabes que la distancia desde Belén hasta Egipto a lomo de asno es muchísima. Ahora, nada se dice sobre las dificultades del viaje, porque el mismo Dios que los ordenó salir fue el mismo Dios que los protegió en el viaje. Y dice que José y su esposa y Jesús estuvieron allá hasta la muerte de Herodes. Y por la fidelidad de José, pues produjo las condiciones para que se cumpliera la profecía. Eso ya estaba dicho por Oseas en Oseas 11:2 cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabes cuál es el contraste entre el proceder de José, que es un hombre creyente, guiado por Dios, y el contraste con Herodes? Es enorme. Cuando Herodes descubrió que los magos no siguieron su instrucción para volver a él dándole la información sobre aquel rey que ellos habían ido a buscar, dice que él se enfureció. Y como todo su interés estaba centrado en sí mismo, él sintió mayor la inseguridad de su trono.
Y él pensó que mientras ese niño viviera, pues correría en peligro su trono. La solución para él era simple. Ya lo había decidido desde el primer momento. El niño tenía que morir. Y bueno, como artimaña para poder identificarlo, o la artimaña que había usado para identificarlo no había resultado, él decidió matar a todos los niños de Belén. Y esto es una crueldad absurda. Más absurda porque el niño ya no estaba en Belén, estaba yendo para Egipto, pero él no lo sabía. Mira, la ira, la crueldad y la ignorancia pertenecen naturalmente a la persona centrada en sí misma. Y solo cuando el ser humano permite que Dios lo guíe puede descubrir esos rasgos negativos de su personalidad. Y por medio de la fe puede conseguir el poder espiritual para poder superar aquellas cosas. Pero Herodes pues era autosuficiente, era independiente de Dios. Él actuaba por sí mismo. Él actuaba ante él mismo y para sí mismo. Egoísta al extremo. Él no permitía que Dios tuviese alguna cosa que ver en sus decisiones. Por eso es que él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y allí dice que todo Belén estaba de duelo. Más el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 15, ya decía, habrá grande lamentación, grande lloro, grande gemido. Raquel llorará por sus hijos, dice, y no quiso ser consolada. O sea, ya estaba profetizado eso. Ahora, no se cumple esta profecía por la fidelidad, sino por la crueldad. La persona cruel solamente produce destrucción y sufrimiento para los demás. Ahora, cuando murió Herodes, un ángel del Señor nuevamente vino a José. En el versículo 19 dice que se le apareció en sueños y le dice, vete a la tierra de Israel, porque ha muerto aquel que procuraba matar al niño. Y de nuevo José, sumiso a la voluntad de Dios, se puso en marcha. ¿A dónde volver? ¿A Judá? Hubiera sido obvio, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios moraba allí. Galilea estaba bastante más mezclada de paganismo que Judá. José quería ir a Belén, donde Jesús había nacido, pero había un problema. Ahí estaba Arquelao, que era hijo de Herodes, y gobernaba en Judea, y eso era muy peligroso. Entonces la prudencia de José se puso en acción, y él tuvo temor de ir allá. Entonces de nuevo allí se hace presente Dios para poder guiarle en esa decisión, y en sueños le dice, anda para Galilea, y específicamente a la ciudad de Nazaret, y fue para allá. Otra vez José fiel y obediente, permitiendo en Jesús que se cumpla la profecía, porque dice que Jesús sería llamado Nazareno. ¿Por qué? Porque viviría ¿dónde? En Nazaret. Y bueno, allí se quedaron a vivir en Nazaret. Ya habían vivido allí antes de ir a Belén para empadronarse. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Y allí gobernaba Herodes Antipas, que era uno de los hijos de Herodes el Grande. Este no era un peligro tan grande como el que hubieran corrido allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque de paso la población de Nazaret era una población mixta y había allí muchos extranjeros. Y cerca de 30 años Jesús vivió allí una vida tranquila y quieta. José tenía un pequeño taller de carpintería y Jesús aprendió el oficio. Paciente, honesto, dedicado a su trabajo, sin pretensiones de ninguna clase y muy servicial. Vivía de manera sencilla. Jesús no asistió a las escuelas de los rabinos, pero sabes que él fue eficazmente educado por su madre en su casa. ¿Y cuáles fueron sus libros de texto? Las Sagradas Escrituras, que era el Antiguo Testamento, y la naturaleza. Sus aulas de clase era el hogar y el taller de carpintería. Ahí es donde trabajaba con gozo, con trato cordial, prudente. Y dice Lucas 2 que estaba creciendo en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Hasta que llegó el tiempo de su ministerio público, donde se integró ahora completamente a la misión por el cual él había venido a la tierra. Fíjate lo siguiente, 2 personas, José y Herodes. Uno permite que Dios guíe sus decisiones y la otra permite o no permite a Dios, se guía por sí mismo. 2 personalidades. Uno cree y es obediente y cumple la profecía donde quiera que vaya. Y la otra persona pues no tiene fe, es egoísta, es iracunda, es violenta, es cruel y niega todos los valores divinos. ¿Y qué cosa produce? Solo muerte donde va. Sabes que una persona se mantiene en contacto permanente con la vida
mientras que el otro no sabe nada de la vida, ni en esta vida presente, ni siquiera la vida eterna. Solo sabe de ruina, solo sabe de muerte, estoy hablando de Herodes. José nunca dice nada, pero él actúa todo el tiempo bajo la conducción de Dios. José es prudente, es sabio, es seguro, y Dios le da la mayor bendición de la existencia humana, porque vivió junto a Jesús hasta que José murió. Ahora, allí viene la pregunta: ¿a cuál de estos dos personajes representa tu vida? ¿Por quién eres guiado? ¿Eres guiado por Dios o eres guiado por tus propias emociones? ¿Eres guiado por emociones o por convicciones basadas en la palabra de Dios? Todos nosotros en la vida necesitamos tomar una decisión: ser como José o ser como Herodes. Es interesante que dentro del nacimiento de Jesús coloca aquí un contraste tremendo entre lo que puede hacer una persona fiel a Dios y una persona que no permite que Dios lo pueda guiar. El libro de Romanos, el capítulo 8, habla de un contraste entre aquel que es guiado por Dios y aquel que es guiado por sus propias emociones. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo y aquel que es guiado por su propia concupiscencia, por sus propios deseos. ¿Sabes que ser guiado por nuestros propios deseos hace que nuestra vida no pueda tener sentido? Sea una vida llena de amargura, llena de ira, de destrucción. Nos destruimos a nosotros mismos y destruimos a todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque eso es lo que produce nuestra naturaleza: muerte, dolor, destrucción, decepción. En cambio, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo toma control de nuestra vida. ¿Y qué cosa es lo que Dios está buscando? Gente fiel, gente obediente, gente como José. A José no lo vamos a ver hablar mucho aquí, pero ¿sabes qué cosa lo vamos a ver? Actuar. Y actuar por fe. Aun cuando no comprendía todo, él obedecía, porque no existe nada mejor en esta vida que obedecer a Dios. Cuando tú obedeces los principios que Dios tiene para la vida, cuando tú escuchas y obedeces la voz de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Siempre tomarás buenas decisiones, siempre irás por el camino correcto, siempre harás aquello que es prudente, aquello que es sabio, y evitarás tantas heridas en la vida. Las mayores marcas que tenemos en la vida es porque nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. Sabes que las mayores heridas que hay en nuestra vida tienen que ver como consecuencias de nuestras malas elecciones. ¿Por qué no a partir de hoy decidir ser como José, obediente a Dios, se somete a la voluntad de Dios y él está dispuesto solo a obedecer a Dios, aun cuando al comienzo no lo entienda, porque él entiende que la voluntad de Dios y los planes de Dios son superiores a sus propios planes? Dos vidas en contrastes, José y Herodes. ¿Cuál actitud es la tuya? Pues esa es la pregunta que cada uno podemos responder. Mas hoy yo tengo una invitación muy especial para ti. Y esta es la invitación para que a partir de hoy tú puedas ser guiado. Primero, como los magos, por una estrella. Esa luz, esa estrella hoy es la palabra de Dios. Número 2, como José, obediente, fiel y sumiso a Dios. No a los seres humanos, a Dios. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, a no cuestionar a Dios, cuando tú aprendes a ser conducido por Dios, tu vida traerá los mayores frutos y las mayores recompensas. Nuestras mayores satisfacciones y nuestras mayores alegrías tienen que ver con obediencia, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con ser guiado por Dios. No te dejes guiar por tus emociones, no te dejes guiar por tus sentimientos. Déjate guiar por la palabra de Dios, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y para que eso pueda suceder, dos cosas son necesarias, o tres cosas son necesarias. Primero, todos los días tener un contacto con la palabra de Dios. Mientras más promesas de Dios tengas en tu cabeza, mejores decisiones tomarás en la vida.
Número 2, buscar la dirección de Dios a través de la oración. Pedir que ninguna decisión pueda ser tomada si es que